Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos una vez más a través de la Biblia y vamos a continuar con hermenéutica. Vamos a dar un pequeño repaso de qué es hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia que debe ser conocida por todo predicador y por cada cristiano deseoso de ver las maravillas de tu ley. De acuerdo a las palabras del salmista en el Salmo 116, versículo 18. La hermenéutica es el arte de interpretar los textos. Es bueno destacar que todos los textos deben ser interpretados y por lo tanto cada uno de ellos tiene que tener su propia hermenéutica. Eso es cierto, mis hermanos. Los textos se tienen que estudiar a profundidad cuando vamos a predicar algo. Tenemos que ver lo que está antes del texto y después del texto, el contexto después. Y tenemos que hacer averiguaciones del tiempo, a quién fue hablado, para qué fue hablado y cuál fue el mensaje real y si fue dirigido a cierto tipo de personajes o gente en aquellos tiempos en la Biblia, ¿verdad, mis hermanos? Aunque los pasajes bíblicos también aplican a hoy en nuestros días, porque tienen enseñanzas que vienen directamente de nuestro Dios para un mejor diario vivir de cada uno de nosotros. Amén. La Biblia es un libro muy espectacular, como veremos más abajo en la lección. Por eso también la palabra de Dios necesita del arte de interpretar los textos. En este caso de la hermenéutica bíblica. Vemos tres razones que hacen de la Biblia un libro diferente y que por lo tanto también nos lleva a afirmar la necesidad de conocer los principios de la hermenéutica para poder entender el mensaje bíblico más eficiente. Claro que sí, la Biblia nos va a llevar a través de ella misma, interpretándose ella misma y dándonos verdaderamente el mensaje que Dios quiere que entendamos para nuestras vidas y para poder enseñar o predicar a los demás. La Biblia tiene su propia interpretación. La Biblia no necesita que nosotros estemos dándole nuestra interpretación personal, porque cuando la palabra de Dios es exacta, nada necesita de alguien más. Amén. Veamos tres razones que hacen de la Biblia un libro diferente y que por lo tanto también nos lleva a afirmar la necesidad de conocer los principios de la hermenéutica para entender los mensajes bíblicos más eficientemente. En primer lugar, hay pasajes de las Escrituras sumamente difíciles. El propio apóstol Pedro admite esta verdad en su segunda epístola cuando declara que hay textos difíciles de entender, y eso lo va a encontrar en 2 de Pedro 3:16. Hay algunos versículos o textos que son un poco difíciles de entender, a menos que vayamos a un diccionario bíblico, a una concordancia bíblica y hagamos lo que es la escatología, la hermenéutica, la exegesis y todo lo que lleva para poder entender verdaderamente ese texto. Y la Biblia nos trae ese texto que no está tan claro completamente cuando lo estamos leyendo, pero la misma Biblia nos lleva a pasajes cuando usamos lo que es las concordancias que hablan de ese texto o se acercan a ese texto y nos trae la luz verdadera o el mensaje verdadero de ese texto. Así como dice el apóstol Pedro en 3:16 que hay textos difíciles de entender. En segundo lugar, la Biblia fue escrita durante un periodo de más de 1600 años, contando desde Moisés hasta el apóstol Juan. Durante ese tiempo nos encontramos con escritores que tenían profesiones muy diferentes, una de otras. Algunos eran reyes, otros militares, los había pescadores, Lucas era un médico y así sucesivamente. Cada uno de ellos utilizaba expresiones propias de su vida cotidiana y del ambiente en el que se movía o en la época que se encontraba. Además de los 66 libros canónicos, incluyendo diferentes tipos de escritos, allí encontramos, por ejemplo, epístolas o cartas, que es lo mismo, pero también hay relatos históricos, poesía, escritos proféticos, biografías, etc. En resumen, nos enfrentamos a lugares, tiempos y situaciones muy distintas dentro de un mismo libro, lo cual nos exige una interpretación de lo que leemos. Sí, la Biblia, los sucesos de la Biblia son en diferentes tiempos, son diferentes años o diferentes épocas. Pero la Biblia es un solo libro, un solo mensaje, que es el mensaje de Cristo para con nosotros. Y esta Biblia fue dada
a hombres por el Espíritu Santo que estaba dándole el mensaje que Dios quería que nosotros en estos días tengamos para vivir más de acuerdo al Señor que está en los cielos, nuestro Padre Todopoderoso. En tercer lugar, el lenguaje utilizado por los escritores es muy diferente al que nosotros utilizamos hoy en día. Para muchos enemigos de la Biblia, justamente este aspecto es un argumento firme para refutar que la Escritura sea la palabra de Dios. Ellos se preguntan, ¿por qué razón utilizaría Dios un lenguaje tan complicado si su intención era la de comunicarse con el ser humano? Bueno, no es que Dios haya utilizado un lenguaje difícil. Aún hoy en día lo podemos entender claramente. Cuando usted lee una Biblia Reina Valera, usted va a entender lo que la palabra del Señor le quiere decir a su corazón. Pero mucha gente que está en contra de la palabra del Señor, en contra de la Biblia, van a usar este tipo de argumentos sin valor para decir que la palabra del Señor no es válida. También van a decir que la Biblia se contradice para que nadie la use. Esos son los que están en contra de las cosas del Señor, los anticristos, los ateos y todas aquellas personas que estén en contra de todo lo bueno, todo lo que nos lleva a un buen vivir, a la santificación, a la vida eterna con nuestro Padre Todopoderoso. Amén. Es cierto que el lenguaje bíblico es sumamente rico en figuras, o sea, en expresiones simbólicas, en ideas e en imágenes, que en muchos casos hacen de nuestra lectura todo un trabajo. Pero es bueno recordar además que en este lenguaje tan especial se ha adaptado fácilmente a las distintas culturas a lo largo de la historia de la humanidad, haciendo posible así la comprensión de la palabra de Dios para todo aquel que la lee con un corazón sincero. Es cierto, mis hermanos, la palabra de Dios, por ejemplo, en nuestro caso, que hablamos español, nos da la Reina Valera, que es la que está más cercana a los pergaminos o los escritos. Y se ha adaptado una traducción directa al español para que podamos entender lo que verdaderamente la Biblia nos enseña. Pero tenemos que tener un corazón constrito, un corazón humillado al Señor, un corazón sincero, un corazón que verdaderamente tenga la intención de aprender lo que Dios nos quiere enseñar. No un corazón que quiera debatir la palabra de Dios, un corazón que diga aquí no entiendo, pero la palabra dice esto y yo entiendo esto, sino la palabra interpretada por sí misma. Un corazón que entienda lo que Dios está hablando y no quiera interpretarla a su propio opinión o conocer o sentimiento. ¿Ven? Bueno, dice, por eso, para poder obtener mayor provecho posible del estudio del libro único, o sea, la Biblia, es imprescindible que el lector tenga siempre presente en su estudio 5 características básicas. Y vamos a ver esas 5 características básicas que el que está estudiando la Biblia tiene que tener, o el que quiere llevar hermenéutica como es, tiene que tener por lo menos estas 5 características. Número 1, mis hermanos, tiene que ser respetuoso a la palabra del Señor. Número 1, ser respetuoso. La Biblia es la revelación del Omnipotente, o sea, la Biblia es la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Dice, es el milagro permanente de la soberanía, gracia de Dios. Es el código divino por lo cual seremos juzgados en el día supremo. Es el testamento sellado con la sangre de Cristo. Eso es cierto, mis hermanos. A través de este libro, mis hermanos, nosotros podemos obtener lo que es la vida eterna, leyendo la palabra y sabiendo que Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, derramó de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Dice que Dios nos amó demasiado que mandó a su único Hijo para que muriera por nosotros. Ese amor, esa misericordia que Él tuvo hacia nosotros, es lo que Él quiere que sepamos para que nosotros confesemos con nuestra boca a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, para que en el momento aquel que lo hicimos, venga el Espíritu Santo y nos selle como hijos de Dios, y el día que muramos por fe, estemos 100% seguros que estaremos en su presencia y no estaremos en el infierno. La Biblia es el libro que nos salva del tormento eterno y nos da una vida de gozo frente a nuestro Señor Jesucristo y a Yahweh, nuestro Padre Todopoderoso. Amén. Vamos a ver las 5 características. Dice, el autor de la epístola a los Hebreos nos recuenta que la palabra de Dios es viva, eficaz
y más cortante que espada de dos filos. Y eso está en Hebreo capítulo 4, versículo 12. De estas dos citas se desprende la necesidad de ser respetuosos ante un libro cuyo valor jamás podremos entender en su totalidad. La palabra del Señor tiene un valor tan grande que es imposible que nosotros aquí en la tierra la terminemos de escudriñar, porque tiene tanto significado bueno, tanta enseñanza de nuestro Padre Todopoderoso, y nos lleva a la vida eterna, que es lo mejor, que es lo que queremos, ¿verdad? Estar con el Señor y no en el infierno atormentados. Número 2, hermanos, hay que ser humildes, ¿ok? El tener prejuicios o el considerarse por demás sabio y entendido nos puede llevar a la perspectiva correcta de lo que es la Biblia. No se trata de cosas humanas, sino divinas y espirituales. Una vez más, vamos a leer esto. El tener prejuicios o el considerarse por demás sabio y entendido no nos puede llevar a la perspectiva correcta de lo que es la Biblia. No se trata de cosas humanas, sino divinas y espirituales. Esto es cierto, mis hermanos. Nos tenemos que mantener con un corazón y con una mente, mis hermanos, humilde. El decir, sí, yo quiero aprender, sí, el Señor me puede enseñar. A veces nos creemos demasiado, que ya sabemos demasiada Biblia y empezamos a refutar una hermana, un hermano, un amigo, una amiga. Y a veces, hermanos, el hacer esas cosas, a veces nos aleja de las personas. Al hacer sentir a una persona que no sabe nada, que no es nada en el cristianismo, aunque ya tiene muchos años, eso a veces crea enemigos. Porque dicen, ay, que se cree mucho, se cree él sábelo todo, mejor me alejo de él. Entonces, la Biblia, mis hermanos, es para entenderla con un corazón humilde al Señor y para transmitirla de la misma forma, así como la percibimos con el corazón humilde, así transmitirla a los demás con un corazón humilde y no altanero. Entonces tenemos que ser humildes en el tiempo de estudiar la palabra del Señor y humildes en el tiempo de enseñarla o transmitirla a otros o predicarla, ¿verdad? Hay muchos, lamentablemente, predicadores que se suben allá, se creen mucho porque traen una corbatita o porque son pastores de grandes iglesias y ya piensan que son intocables. Lo que posiblemente sepan o no sepan es que Dios quita y Dios pone. Entonces, cuidado con el orgullo, con la prepotencia y con el no ser humilde, porque no sea que seamos removidos, no sea que el hacha ya esté al árbol y el árbol esté a punto de ser cortado y ser tirado al fuego. Número 3. Ser amante de la verdad. Esto es bien importante, mis hermanos. Nos tenemos que mantener en una sana doctrina. No podemos estar jugando que somos de esta religión, que somos de esta otra religión, que pertenecemos aquí, pertenecemos allá, que ya usamos un librito que alguien se inventó por ahí, un Nuevo Testamento de Jesucristo, que ya usamos una atalaya, que ya usamos no sé qué tantas cosas, mis hermanos. Lo mejor para nosotros, mis hermanos, es una Biblia Reina Valera 1960 y esa nos traerá a la verdad. Y todo lo que diga la palabra del Señor, de esa forma como se leyó, así se debe de predicar. No vamos a inventarnos cosas para que dé con nuestro pensar, con nuestro sentimiento. No vamos, si la palabra dice que es blanco, mis hermanos, nosotros como predicadores o como pastores tenemos que decir que es blanco. No vamos a tratar de poner la cremita para hacer creer a otros lo que nosotros queremos que crean, sino vamos a transmitir verdaderamente la palabra de Dios. Ser amante de la verdad. Los nobles de Berea, en Hechos 17, nos dan un ejemplo que aún hoy deberíamos seguir. Para ellos no era suficiente escuchar con respeto al famoso Pablo. Tampoco bastaba con actuar en forma humilde y entender a lo que el apóstol les pretendía enseñar. Para los nobles lo único que tenía valor era la verdad. Por eso, luego de escuchar, escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. En Hechos 17:11, ahí lo va a encontrar. Aunque ello no significa que pusieran en duda la palabra del apóstol, también para nosotros solamente la verdad comprobada debe dejarnos satisfechos. ¿Eso es cierto? Si alguien te está predicando algo y a ti se te hace sospechoso, no quiere decir que sea mentira. Posiblemente lo está predicando y le está dando una interpretación propia o diferente a la Biblia. O posiblemente le está dando la interpretación correcta de la Biblia, pero tú no estás seguro. Entonces, para asegurarte de que eso es una verdad, entonces ve a la Biblia y léelo tú mismo y
asegúrate de que lo que te están predicando sea palabra del Señor correcta y directa, sin ninguna torcedura o que le haya movido. Si alguien te dice, esto está vigente en este tiempo, y el Espíritu Santo te dice, no está vigente, entonces vete a la Escritura y lee la palabra del Señor y busca acerca de ese tema, a ver qué dice la Biblia, y te darás cuenta si algo está vigente o no está vigente en estos tiempos, ¿verdad, mis hermanos? Número 4, debemos de ser pacientes. Como ya lo hemos visto, es un hecho que muchos pasajes bíblicos son oscuros de difícil de interpretación. El lograr comprenderlos puede llevar tiempo. Por eso Jesucristo mismo nos invitó a estudiar pacientemente la Biblia para encontrar la verdad acerca de Dios. Cualquier cosa que no entiendas, ve con tu pastor, ve con una persona que conozca de la Biblia, pastores y personas que tengan la sana doctrina, ¿verdad? Porque allá afuera hay muchos que están más torcidos que una corcholata cuando la dobles o un cigüeñal, ¿verdad? Entonces, dice que debemos de ser pacientes, debes de estudiar la Biblia, como habíamos hablado anteriormente, ve comentarios de personas de sana doctrina, vete a libros que traen concordancia, a diccionarios y todo eso, y ahí vas a salir a la luz y te vas a dar cuenta de lo que te están enseñando es correcto, y así tú podrás comprender con paciencia lo que quieres entender acerca de lo que Dios nos da en su palabra. Número 5, ser prudente. Si queremos aprender a nadar, no es aconsejable que nuestra primera clase de instrucción sea saltando desde un barco a las aguas del océano. Por lo contrario, comenzaremos en una piscina donde hagamos pie para luego ir creciendo al desafío. A veces, mis hermanos, queremos entender o queremos leer la Biblia en un solo día. Pero si lo hacemos así de esa manera, mis hermanos, no vamos a tener entendimiento, no vamos a tener la luz que Dios nos quiere dar, no vamos a tener ese discernimiento del Espíritu Santo. Vamos a leer la Biblia poco a poco, como dice aquí, pacientemente, prudentemente, escudriñando, buscando. Para poder entender la Biblia más, se aconseja leer primeramente Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los primeros 4 evangelios. De ahí nos vamos a Génesis y nos vamos hasta Apocalipsis, hasta cubrir la Biblia. Pero tenemos que hacerlo, como habíamos dicho en las 2 clases anteriores, meditando en la palabra del Señor, estando en oración al Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento y nos dé esa luz que está en la palabra de Dios. Entonces debemos de ser prudentes. ¿Ven? Dice, algo similar ocurre en nuestro estudio de la Biblia. Debemos comenzar por los textos más sencillos y a medida que maduramos en nuestro conocimiento, iremos aumentando la dificultad de los pasajes a estudiar. Aquí es bueno considerar además la ayuda de otros nos pueden brindar, como así también el constante requisito de encargarnos en las palabras bíblicas, el requisito de acercarnos a las páginas bíblicas en oración, buscando en su autor la guía necesaria para la buena interpretación. Es lo que estábamos hablando, mis hermanos, que debemos de estar en constante lectura de la Biblia y en oración para que el autor de la palabra nos dé y nos revele el mensaje que quiere que obtengamos de él. Dice, aquí es bueno considerar además ayuda de otros. Estamos de acuerdo en que la Biblia es un libro muy especial, entre otras cosas, por lo que su lenguaje no es el corriente utilizado por nosotros. Estamos también de acuerdo en que debemos interpretar esos pasajes difíciles de entender, pero no podemos tener una interpretación privada. Y así es como nacen las falsas doctrinas, las sectas. Cuando agarran un versículo, no investigan lo que está antes, lo que está después, ni lo que hay alrededor de la Biblia de ese versículo, sino se inventan una doctrina que verdaderamente no tiene que ver con la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Nos vemos hasta la próxima. No se te olvide presionar la campanita, darle like, share, compartir. Y que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.